Gloria al Señor. Buscamos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 32, versículos 21 al 29. Aleluya. Éxodo 32, 21 al 29. Aleluya. Puedes seguir adorando al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Éxodo capítulo 32, versículos 21 al 29. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Todavía vemos a mis hermanitos buscando. Aleluya. Vamos a darle su tiempo. Gloria al Señor. Mientras usted adore y glorifica al Señor, yo voy a hacer una oración. Amén. Por esta parte, lo que, ¿verdad? Estamos todos preparados. Aleluya. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad hermosa que nos da una vez más de estar en tu casa adorándote y bendiciéndote, Señor. Yo te doy gracias porque me permites una vez más predicar tu palabra, Señor. Algo, Padre amado, que es un privilegio, Señor, aleluya. Y con temor y temblor lo hacemos para tu gloria, para tu honra y en obediencia a ti, Padre amado. Permite que esta palabra, Señor, aleluya, escudriñe lo más profundo de los corazones, Señor, que nos hable y nos ministra, así como me habló, Jehová, aleluya, que me siga hablando y a esta hermosa congregación, Padre, y al todo, aleluya, que escuche esta palabra. Padre, te damos gracias y estamos ante tus manos, que sea tu palabra, no la nuestra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo tenemos, amado. Éxodo 32, 21 al 29, leemos así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que se ha inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Se puede sentar, mi amado. Vamos a estar predicando, aleluya, bajo el tema: se busca un levita. Bendito sea el Señor, aleluya. Se busca un levita. Mire, mi amado, a veces es difícil entender por qué nos pasan las cosas, aleluya. Ahorita hablábamos de eso en la escuela bíblica. Y nos gustaría tener a veces discernimiento y todas las respuestas a nuestro favor para saber por qué nos pasan ciertas cosas, amado. Y como hemos hablado anteriormente, es más sabio buscar, amado, qué es lo que tenemos que aprender en medio de la circunstancia que el por qué. Aleluya. El por qué muchas veces no nos va a ayudar ni nos va a decir mucho, pero cuando buscamos qué es lo que voy a aprender, qué es lo que Dios quiere sacar de mí en medio de esa circunstancia, vamos a obtener más bendición, amado. Y a veces nos encontramos en medio, amado, de tormenta, donde a lo mejor no son tormentas que nos afectan a nosotros solamente, sino que nuestro alrededor se ve afectado, aleluya. Hay cosas
que vivimos como individuos, pero hay cosas que vivimos como familia, aleluya, como familia de la fe o como sociedad, bendito sea el Señor. Hace unos años atrás ustedes y yo experimentamos pandemias, experimentamos huracanes, experimentamos terremotos, aleluya, muchas cosas que no solamente nos afectó a nosotros, aleluya, como individuos, sino como iglesia, como sociedad, como pueblo, como país, aleluya. O sea, que hay tormentas, amados, que nos van a tocar a cada uno. Pero nuestra reacción ante una prueba como individuo, amado, va a afectar a muchos también y va a marcar la diferencia. Porque si tú y yo como creyentes, amado, nos vamos aleluya, en el viaje de los demás, en el desespero, en la angustia, en la falta de esperanza, pues amados, no vamos a hacer, aleluya, ninguna diferencia. Pero si en medio de circunstancias que apremian, tú y yo somos diferentes, tú y yo tenemos un pensamiento diferente, un pensamiento, aleluya, positivo, un pensamiento de victoria, créeme que los que te rodean se van a ver contagiados, aleluya, con ese pensamiento y vas a empezar a hacer la diferencia, bendito Dios. Y por eso es que yo te quiero hablar de los levitas un poco en esta hermosa mañana del Señor. Los levitas son llamados así porque son los hijos de Leví. Y Leví, amado, fue el tercer hijo de Jacob. Cuando usted lee Génesis 29:34, dice lo siguiente: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Amado, el nombre de Leví significa unido o pegado, aleluya. Según la misma Lea cuando dice estas palabras sobre, aleluya, su hijo. Leví, amado, aleluya, para que usted vaya entendiendo un poquito, Leví tiene 3 hijos principalmente que se mencionan, es Gersón, Coat y Merari. De estos 3 hijos, amados, salieron las principales familias que servían en el tabernáculo y cada una con funciones diferentes. Eso usted lo ve en los capítulos 3 y 4 de Números. Aarón y Moisés vienen de esta descendencia. De la línea de Coat, acuérdense que era Gersón, Coat y Merari. Pues de la línea de Coat nace Amram. Amram se casa, amado, con Jocabed, que es también de la tribu de Leví. Y de ahí nace Moisés, Aarón y Miriam. O sea, que Moisés, Aarón y Miriam son de la tribu de Leví, son de la descendencia, aleluya, de Leví, específicamente por el área de Coat. Bendito sea el Señor. Eso usted lo encuentra también cuando, ¿verdad?, en esta parte, en Éxodo 6, 18 al 20. Pero, aleluya, los levitas no nacieron por default, por decirlo así, por defecto, el que iban a hacerlo las familias o la tribu donde iban a ser los sacerdotes, ni tampoco eran, aleluya, aquellos que iban a trabajar donde el templo meramente por haber nacido levita, sino que se convirtieron en esa tribu que ministraría, aleluya, dentro del tabernáculo, luego dentro del templo, y de esa misma tribu, ya que Aarón, ¿verdad?, aleluya, es levita, saldrían los sacerdotes, bendito sea el Señor. Cuando usted va a la palabra, amado, y lee los versículos que leímos, el hecho de que los levitas fueran escogidos, amado, para ser, aleluya, los que trabajaban dentro del templo, dentro del tabernáculo, que era lo primero que surge, amado, no fue por pura casualidad, aleluya. No fue porque sí. Cuando volvemos a la palabra, amado, en Éxodo 32:26 dice que se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y ahí los levitas, amados, fueron los que fueron con él. Pero yo quiero primeramente ir un paso atrás, aleluya. Y es que usted y yo sabemos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, Dios le había dado unos mandatos y había levantado, aleluya, un grupo de hombres que eran los sacerdotes. Dentro de eso estaba el sumo sacerdote y eran los que se prestaban para, aleluya, ofrendar y dar sacrificio a Jehová a favor del pueblo, amado. Pero antes de que esto ocurriera, amado, si usted va más atrás, usted dice, esto nunca
siempre fue así, aleluya. Usted va a ver en la palabra del Señor que los que ofrendaban a Dios o daban sacrificio, y podemos ver un ejemplo en lo que nuestra hermana Yajaira estaba hablando aquí, sobre Job. Job ofrecía sacrificio, aleluya, por su familia. Y usted va a ver en ocasiones que, aleluya, antes de que se desarrollara el tiempo de los levitas, el tiempo de los sacerdotes, que era como que el patriarca, aleluya, de la casa, el que iba donde Jehová a ofrendar sacrificio al Señor. Entonces, para este tiempo, pues no, gloria al Señor, para este tiempo no había, aleluya, ni ningún otro tipo de, gloria al Señor, ministerio sacerdotal para que, gloria al Señor, aleluya, se mantuvieran, aleluya, orando, ministrando, ¿verdad?, el sacrificio al Señor, bendito Dios. Así que una de las cosas, amado, que vemos que nace en estos capítulos, fue algo que yo escuché en estos días, tuve que ir yo, verdaderamente esto era así, y me impactó y me como, ¡pum!, ¿verdad?, me voló la cabeza, como dicen. Y es que encontramos un pueblo que Dios lo había sacado de Egipto. Encontramos un pueblo que Dios lo había arrancado de la esclavitud. Sí, amados, se habían quejado, se habían lamentado. Pero en un momento dado, Dios llamando al pueblo, a Moisés a estar frente a él allá en el monte, se queda el pueblo solo. Pero Aarón estaba allí. Aarón, ya antes de este capítulo, había sido señalado que iba a ser el sacerdote sobre Israel y había sido señalado que su descendencia iba a ser la descendencia sacerdotal. Y cuando usted va a la palabra, cada uno de ellos tenía sus propias, responsabilidades. Pero cuando Dios, aleluya, está hablando allá con Moisés, usted sabe que acá se desesperaron y dijeron, espérate, Moisés no baja. A lo mejor lo consumieron allá arriba. Nosotros queremos adorar algo. Entonces es que ahí ves, amado, que hay una naturaleza en la humanidad de querer reconocer algo más grande que ellos. Por eso aún cuando usted puede ir a la historia de los taínos, de los antecesores a ellos, cuando usted va y estudia un poco de naciones indígenas que hay en algunos países, aunque no se le haya predicado el evangelio todavía, usted ve que en su historia tienen dioses, tienen deidades. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros de buscar algo más grande, amado. Y eso lo puso Dios allí en el momento que sopló aliento de vida en la humanidad. En ese momento se definen a veces quiénes somos nosotros, amados. Y es que en vez del pueblo buscar a ese Dios que lo había sacado, fue a donde Aarón, y Aarón accedió y dijo, pues busquen el oro que tengan y fundimos. Y me da gracia porque cuando se lo dice a Moisés, lo dice como que pues salió ese becerro de oro, como si un becerro de oro saliera así porque sí. Imagínese usted que yo cojo un montón de oro, lo tiro ahí, ¡ay! Salió un becerro de oro, ¡qué cosa! Pero no, amado, había un corazón que se había acostumbrado a adorar dioses allá en Egipto. Entonces, Dios le tiene que hablar a Moisés y le dice, mira, baja para allá abajo porque allá se formó un despelote. Allá se formó un revolú. Aquel pueblo. Dice que entonces Moisés baja. ¿Y a dónde va a ir Moisés? Pues le va a preguntar a Aarón, porque Aarón era el que se tenía que dar pendiente al pueblo, era el sacerdote. No solamente era familia, era el sacerdote. No era solamente su hermano, era el sacerdote. Y de momento, en las palabras que leímos, él se trata como que de justificar. Tú sabes que este pueblo es malísimo, este pueblo es el diablo, este pueblo no creen ni en la luz eléctrica o creen en todo. Pero era responsabilidad de él. Entonces Moisés, amado,
viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pedir aquí quienes todavía están en pos de Jehová. ¿Y sabes quién fue la única tribu, las únicas personas que dijeron aquí estamos? Fueron los levitas. Por eso en esta mañana se buscan levitas. Y a mí me sorprendí, amado, porque entonces esta tribu, sin saber todavía lo que Dios iba a hacer con ellos, usted sabe más allá que los levitas no tenían, aleluya, era la tribu que no tenía terreno, era la tribu que había sido separada para de ellos, de la línea de Aarón, salir los sacerdotes. Y entonces ellos dijeron, no, nosotros estamos contigo, Moisés. Y aunque no lo dice específicamente la palabra, te da a entender que ellos no fueron de los que adoraron, aleluya, al becerro de oro. Ellos entendían que lo que el pueblo estaba haciendo estaba mal. Qué bueno que siempre en medio del pueblo hay un adorador. Qué bueno que siempre en medio del pueblo hay un servidor. Qué bueno que en medio del pueblo siempre hay alguien que dice, yo no doblo mis rodillas ante Baales, yo no doblo mis rodillas ante estatuas de oro, yo no voy a buscar lo que el mundo quiere que yo busque, yo me voy a inclinar solamente a Dios. Y allí estaba el pueblo. Entonces Dios, amado, escoge a los levitas. Y aunque es difícil lo que dicen estos versículos, amado, porque Moisés manda entonces a que maten a todos aquellos hombres. Dice que fueron 3,000. Pero ¿qué dice Moisés? Dice, han sido santificados, han sido separados. Cuando vamos a esos versículos nuevamente. Y si les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Matad cada uno a su hermano y a su amiga, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado. En ese momento, por obediencia a Dios, amado, y consecuencia de un pueblo que había visto la mano de Dios, usted dirá, ay, pero qué Dios más cruel, como los acabó todos por adorar un simple estatua. Mire, amado, iba a ser peor, porque Dios le dijo a Moisés allá cuando Dios se reunió nuevamente con Moisés, le dijo, los voy a acabar a todos y de ti voy a sacar una descendencia. A todos, no era a los 3,000 aquellos, era a todos. Dios se los quería llevar quedado a todos. Pero Moisés dijo, no, Señor, qué bueno tener una comunión como la tenía Moisés con Dios, que te atreves a decirle al Señor, a interceder, aleluya. Y Moisés le dijo, no, Señor, porque después que van a decir las otras naciones y los enemigos, que tú los sacaste para matarlos, se van a burlar, te van a criticar y esto y lo otro. Y no es que a Dios le importara, pero Dios vio el corazón de Moisés. Moisés veía que el pueblo como sus hijos también. Y él había entendido que había un remanente, había un grupo que había decidido no doblarse ante aquella estatua. Entonces, Dios accede y entonces ocurre lo que ocurrió. Los levitas en obediencia, amado, tuvieron que, en obediencia, pero, aleluya, vuelvo y repito, amado, como consecuencia del pecado, como consecuencia de haber visto un Dios tan grande en el desierto y haberlo querido limitarlo a un becerro de oro. Mi Dios es celoso. Mi Dios no comparte su gloria con nadie, amado. Por eso, aleluya, Josué, al final de los capítulos del libro que lleva su nombre, le dijo, ¿sabes qué? Yo no sé lo que ustedes quieran hacer, pueblo de Dios, pero yo en mi casa serviremos a Jehová.
Y cuando tú decides que tú y tu casa servirán a Jehová, no quiere decir que ahí en adelante todo va a ser color de rosa. Pero una cosa es, y te digo en esta hora, es que Él siempre va a pelear por ti. Es que siempre va a estar a tu lado. Es que Él va a ver que tú eres ese levita que se levantó en medio de una tormenta donde todo iba hacia el precipicio. Tú dijiste, yo adoro a Dios, yo le sirvo a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Dios. En medio de un debacle espiritual, amado, donde un pueblo que había visto gloria prefiere volverse a la idolatría, esos levitas decidieron ser adoradores. ¿Sabe que los levitas tenían, sobre todo estas tres familias que principalmente les mencioné al principio, valga la redundancia, tenían unas tareas en específico dentro del servicio al Señor? Y yo quiero que tú te identifiques con esas tareas. Dice aquí que cuidaban de los elementos del tabernáculo y luego del templo, ¿verdad? Excepto de los más sagrados, que eran responsabilidad de los sacerdotes. Era todo lo que adornaba el tabernáculo. Dice que también en Números 4, ese capítulo describe que montaban el tabernáculo durante los viajes. Acuérdense que el tabernáculo era prácticamente una caseta de campaña grande, donde como ellos eran nómadas, ellos viajaban y las desmontaban y la montaban. Los levitas eran los encargados. Yo me imagino que eso es como los hermanitos que llegan y abren el templo, abren las ventanas, el que viene y prepara que el sonido esté set, que los instrumentos estén ahí. Esos son los levitas de hoy. Dice también que tenían turnos de servicio según la familia. O sea, unos trabajaban primero, otros después. Cuidaban de la limpieza y el orden del lugar santo, ¿verdad? Porque al Santísimo de aquel entonces no podía entrar porque era el sumo sacerdote una vez al año. Y amajadito de una cuerda con una campanita. Por si entraba en pecado y no sonaba la campana, mire, lo jalaban con una cuerdita y lo sacaban de allí tieso. Así era, amado. Pero los levitas eran encargados de limpiar el templo. O sea, tú que trabajas dentro de la congregación, dentro del templo, manteniéndolo bonito, eres parte de los levitas. Porque el levita es un adorador por naturaleza. Y un adorador no es solamente el que levanta las manos y dice gloria a Dios. Eso es alguien que alaba. Un adorador es aquel que vive conforme a la voluntad del Señor y sabe que lo que Dios ha puesto en sus manos es parte de su adoración. Sabe que lo que Dios ha puesto en sus manos es parte de lo que le agrada a Dios para que Él haga. Lo que Dios ha puesto en sus manos, si por más simple que pueda parecer, el levita entiende que es un talento que Dios le ha dado, que es una gloria que Dios le ha dado, que es de su misericordia que Dios le ha dado y con gracia lo ejerce. Con amor lo ejerce, por eso hoy se busca un levita. Mantenían el fuego, aleluya, el aceite y el pan de la propiciación. ¿Dónde están los levitas que mantienen el fuego ardiendo? ¿Dónde están los levitas que con su adoración y su vida pueden mantener el fuego ardiendo? ¿Dónde están esos, aleluya, que no hay que decirle mucho? Y cuando necesita a alguien que se le ministra, te llegan por el ladito, te echan el bracito, te ponen la mano, oran por ti, claman por ti, aleluya. Son aquellos que en la intimidad, ya cerraditos en una habitación, amado, se dejan tocar por el Espíritu. Ahorita os contaban un testimonio, ¿verdad, Carmen? Y el Señor le pone gente con nombre y apellido en su corazón y se tienen que inclinar a las 3, 4 de la mañana a orar por ellos sin saber por qué, pero Dios sabe por qué. Pero Dios no llama a cualquiera. Dios llama a sus levitas. Dios llama a aquellos que en los momentos difíciles supieron darle la gloria a Él.
Oh, qué lindo eres tú, papá. Son aquellos que no son perfectos, ni están en un ambiente perfecto, pero que entienden, amado, que sus esperanzas y sus fuerzas provienen del Señor. Que saben que Él es quien los va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El autor de Filipenses dice, estoy convencido de que Dios los va a hacer mejor cada día. Manténganse ahí. Pero me encantó eso de que son los que mantienen el fuego y el aceite. Aleluya. En aquel tiempo, obviamente, los candelabros allí del templo tenían que seguir ardiendo y ellos eran los que se preocupaban de echarle el aceite. ¿Sabes cómo yo veo eso también? Son aquellos que cuando te ven triste, no tienen que decirte mucho, sino que van a tu lado y te dicen, ¿sabes qué? Estoy contigo, estoy orando por ti. Estoy aquí para cuando me necesites. Y con eso es como, ay, ¿cómo así? No te tienen que decir mucho. Es más, hay unos que no dicen mucho, hay unos que lo que hacen es que te abrazan. Esos son los levitas que el Señor está buscando. Puedes adorar al Señor. ¿Sabes qué más hacían? Dice que supervisaban los almacenes, los utensilios, las provisiones del templo. En 1 Crónicas 9, 26 al 29. Pastor, hace falta esto. Pastor, se acabó lo otro. O pastor, mire, compré tal cosa porque ya no hay. Aleluya. Dios está buscando a los levitas. ¿Sabes qué también hacían los levitas? Los levitas también había un grupo que eran músicos, que eran cantores, aleluya, que tenían instrumentos para adorar al Señor, eran encargados del culto al Señor, aleluya. Tocaban durante los sacrificios, tocaban durante las fiestas solemnes, eran los encargados de llevarte a la adoración, eran los encargados de buscar los himnos de gloria, los himnos, aleluya, de gratitud al Señor, eran los encargados, aleluya, de que si tú estabas un poco desanimadito, aleluya, que no podías más, oye, eran los que te llevaban con su adoración a ver la presencia del Señor, aleluya. ¿Y no te ha pasado que de momento tú estás con esos ánimos por el suelo? Y de momento allá el hermanito que tiene el devocional, que tiene la himnodia, empieza a cantar un himno de esos que te estremezca el corazón. Y tú te olvidas de todo y comienzas a alzar tus manos. Y comienzas a adorar al Señor. Por eso es tan importante prepararse cuando uno, aleluya, tiene parte. Porque tú y yo vamos a ministrarle a las vidas. No importa que sea el versículo que vas a leer en la escuela, en la lectura de la palabra. No importa que sea el corito de la ofrenda o la oración por los enfermos y las peticiones. Aleluya. No. Nada aquí es pequeño. Todo es parte de la administración. Era importante que estas familias hicieran su labor, amado. Porque si algo no se hacía, salía todo mal. Si tú no eres el levita que te tocó adorar y glorificar al Señor y te quedas y no lo haces, hay algo que falta, hay algo que se queda a mitad, aleluya. ¿Cuántas veces no hemos llorado en el baño, en el carro, con una buena alabanza al Señor? Pero qué más lindo cuando aquí en la iglesia alguien en la unción de Dios le canta a Dios, aleluya, pero usted piensa que en vez de esa persona lo que hay son ángeles cantando, no porque cante perfecto ni bonito, es que canta bajo la unción del levita, es que canta bajo la unción del enviado, es que canta bajo la unción del que está cerca de Dios, aleluya. También, amado, enseñaban la ley al pueblo de Dios, eran maestros, escucha maestro, eres levita. Aquí hay levitas que tienen varias togas encima. Gloria al que vive. Enseñaban la ley, amado. Ayudaban a resolver disputas bajo la ley también. Eran responsables de preservar el conocimiento espiritual en el pueblo.
Dios necesita más maestros. Dios necesita gente comprometida, no conmigo, sino con la palabra de Dios. Hay gente que eso le apasiona y usted se da cuenta, amado. Le apasiona enseñar, le apasiona hablar de la palabra del Señor para que otros tengan la experiencia que ellos estuvieron, aleluya, a través de la palabra. Asistían a los sacerdotes en tareas secundarias, amados. Preparaban el sacrificio y cuidaban de los animales y manejaban la leña y el agua. Levitas son también aquellos que les gusta o que pueden o les gusta o hacen todo lo posible por llegar tempranito, aleluya, a la casa del Señor. Y usted los ve en el altar clamando, preparando el ambiente, amado, para que usted y yo recibamos la bendición. Yo le he contado esto otras veces, pero lo debo contar una vez más. Cuando yo era presidente de jóvenes allá en la iglesia de Pentecostal de Juntas Pueblos, me acuerdo que un día el altar tenía una forma similar en el sentido de que tenía ese pasillito a los lados y yo estaba a este lado orando al Señor. Y decía, Señor, yo quiero que tu presencia se mueva en este lugar. Yo quiero que cuando entren por esas puertas, habían 2 puertas hacia al lado y 2 acá. Las de acá era un pasillo que prácticamente no se llegaba a nada, pero acá era el estacionamiento y las puertas principales. Yo sé que cuando entren por esas puertas, sientan tu presencia. El hijo del pastor llegó, tenía una parte, y cuando tomó la parte dijo, hermano, cuando yo llegué aquí a la iglesia, desde que entré por esas puertas, yo sentía la presencia de Dios. Aleluya, porque el trabajo del levita no es por él, aleluya. Es para que otros tengan la experiencia del Espíritu Santo también. Es para que otros puedan sentir a Dios. Es para que otros se olviden del problema y puedan darle un tiempito, aleluya, de íntegro al Señor, aleluya. Tú estás orando para que otros también sientan a Dios, aleluya. O es solamente para mí. O tú también estás orando para que desde el más pequeño hasta el más ancianito reciba las caricias del Espíritu Santo. Puedes alabar al Señor. Ellos no podían ofrecer sacrificio. Pero realmente el trabajo que hacían era igual o más importante. A lo mejor tú no estás y no te sientes o no te interesa estar en una posición que te reconozcan. A lo mejor tú eres de los levitas del grupo de intercesores allí que esos no dicen mucho, aleluya. Pero es a ti que Dios te está llamando a clamar por el pueblo. Cada vez que estas ancianitas hermosas que están ahí sentadas dicen, pastor, lloro por usted. Y digo, yo lo sé. Porque si no, no estuviera de pie. Porque si no, no estuviera, aleluya, aquí, gloria al Señor. Sin esas oraciones de aquellos que claman por sus pastores, por sus hermanos, aleluya, no estaríamos ninguno de pie, amado. Hubiéramos sido consumidos, amado. Pero por la gracia de Dios y el don de intercesión que tienen algunos, amados, estamos de pie, Brendalí, estamos de pie gracias a ellos. Ahora estamos de pie gracias a ellos. Pero convertámonos cada uno de nosotros en esos intercesores. Señor, llena las bancas. Señor, mira aquel, aleluya, lo veo triste, dale del gozo. Señor, mira aquel, a lo mejor no tiene todavía la experiencia con tu Espíritu Santo, dásela. Aleluya. Señor, yo no he visto a fulano de tal todavía hablar en lengua, dale las lenguas. Señor, aquel yo lo veo muy tranquilito y quieto, aleluya, muévelo en el Espíritu. Pero interceda, déjese usar por el Señor. Aleluya, mantenga el fuego. Porque esto no es cuestión solamente del pastor. Esto no es cuestión de la pastora. Esto no es cuestión de la familia pastoral solamente. No, amado. Mantener el fuego era de todo aquel que era levita. De todo aquel que se consideraba un adorador. De todo aquel que se consideraba, amado, parte, aleluya, parte
del sacerdocio de este tiempo. ¿Sabes qué es lo hermoso de este tiempo, amado? Que cuando Cristo vino, nos hizo a nosotros real sacerdocio. Que cuando Cristo vino, amado, Él siendo el sacerdote por excelencia, nosotros somos un levita. No necesitamos ahora un apellido. No necesitamos ser hijos carnales de Leví, sino que somos insertados, amados, allí por la gloria de Dios como sus hijos. Hemos sido escogidos como los levitas de este tiempo, amados. Y levita no es otra cosa que un servidor de la gracia del Señor en este tiempo. No necesitas un CD o un álbum en Spotify para ser el cantor famoso. No. Lo que necesitas es tener un corazón de adorador. Lo que necesitas, hermano, necesitas saberte los himnos de hoy día. Si es que tienes problemas con ellos, no. El himnario de gloria todavía sigue sirviendo, aleluya. El corito pentecostal todavía sigue siendo de adoración, aleluya. Hay gente que dice, pues yo no canto porque yo lo que me sé son esos himnos viejos. Yo no canto porque me sé los coritos y ya nadie los canta, aleluya. Mi pastor cantaba, ya no soy en cantar los coritos de ayer, ya no soy en cantar. Mire, mi amado, dejemos las excusas para un lado y con lo que tenemos, adoremos al Señor. Dejemos la excusa a un lado y con lo que tengamos, sirvámosles al Señor. No todos pintan, no todos hablan bonito, no todos cantan bonito, no todos tocan un instrumento, aleluya. Eri, hace tiempo que no te cojo de punto, te voy a coger de punto y perdóname. Eri tiene un talento que yo admiro, pero yo llegué bien lejos. De vez en cuando sale como que alguito, pero quiere salir, pero no. Y es que él es artista, ¿verdad? Él pinta. Usted vio, si usted estuvo en el que por cierto, tenemos uno, los vamos a ponerle precio, ¿verdad? Por los templos, ¿verdad? Tenemos unos marcadores allí bien bonitos que se repartieron en el día del Servicarro, que es arte de él. Y tiene cuadros y cosas. Y que yo sé que a través de ese arte evangeliza a las personas. Y si eso es lo que él no tiene que ser un predicador como yo. Y si lo es, gloria a Dios, pero no es obligado. A veces tenemos un estereotipo. Es como si los levitas que limpiaban el templo dijeron, yo no soy levita porque yo no soy de los que cantan. No, eres levita igual que el que canta. Es como si los que, aleluya, veraran que no faltara nada, dijeran, yo no soy levita porque no soy de los que, aleluya, limpian. O no soy levita porque no soy de los que adoran. O no soy levita porque no soy de los que preparan el sacrificio. Porque es que no hay nadie en la grey del Señor que sea más grande que otro. Yo no soy más grande por ser el pastor. Claro, algunos a veces tenemos unas responsabilidades que el Señor nos va a jugar a través de esas cosas que nos ha dado. Hablábamos los otros días de que a veces no entendemos por qué Dios a Moisés no le dejó entrar a la tierra prometida, aunque pensándolo bien le hizo un favor, aleluya. Moisés estaba avanzado de años, todavía tenían que ir a pelear, porque no era que estaba todo ahí de bandeja de plata. Recuérdese que Josué fue el que entró a pelear. Y a veces decimos, ay Señor bendito, no tuviste misericordia de Moisés solamente por golpear la roca. Cuidado, si usted está golpeando la roca cuando Dios le dijo que le hablara. Porque acuérdese que al que Dios mucho le da, mucho le demanda, amado. Y por eso fue que le demandó a Moisés, por eso fue lo que Moisés subió y dijo, mira, tú ves aquello. Esa es la tierra prometida, pero tú no lo vas a pisar. Yo me imagino que Moisés no se puso a pelear con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Moisés sabía lo que había hecho y también lo que había visto. Porque Moisés, amado, era el que subía al tope del monte a experimentar la gloria de Dios. No se le iba a demandar de menos, amado. Ahora, esto no es para que cojan miedo. No, pues yo no voy a experimentar la gloria de Dios para que papá no me demande a mí nada.
No, amado, porque eso es huir también y es desobediencia. Si Dios te quiere en la punta de la montaña, tú subes a la punta de la montaña. Lo demás, Dios lo va a hacer. Aleluya. Se busca un levita. En medio de un mundo, amado, que se inclina a los tesoros y que acude a otros dioses, Dios está buscando un levita que decida servirle a Dios de todo corazón. Dios está buscando una generación, amado, que le adore de verdad, en espíritu y en verdad. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le cuestiona el lugar de adoración, porque los samaritanos decían que era un sitio, los judíos decían que era otro, Jesús le dice, ¿sabes qué? Llegará el día que ni aquí ni allá me adoren. Y mira dónde estamos aquí en Puerto Rico, en Rincón de Sidra, adorando al Señor. Ni es Samaria, ni es Jerusalén, ni es Judea, ni nada de eso. De las piedras sacó Dios adoradores, aleluya. Del barro nos sacó, bendito sea el Señor. Dios está buscando una generación, amado, que ministre a las vidas que necesitan, tanto en el templo como fuera de él, aleluya. Hoy, amado, Cristo es ese sumo sacerdote que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él quiere que tú y yo seamos esos servidores que no nos cansamos, sea en lo que sea. No tienes que, aleluya, añorar algo ahí arriba cuando esto es lo que Dios quiere. Es más, no tienes que añorar ni lo que viviste antes. Hay quien, amado, se queda añorando lo que hizo antes. Yo me acuerdo que antes yo subía a la jarda y predicábamos y llevábamos el evangelio. Pero como ahora estoy enfermo, ahora no tengo fuerza, ahora me canso, pues no hago nada, ¿no? Intercede, ayuda, aconseja. Todavía tu tiempo no ha terminado. Todavía tu tiempo no ha terminado. Dios está en busca de un levita. No importa lo que el conglomerado busque que tú hagas. No importa lo que la corriente a donde quiera llevarte. Tienes que decidir, amado, como decidió Josué. ¿O no sirve entonces, amado? Vamos a darle nuestro servicio al Señor. Hoy se busca un levita. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Aleluya. ¿Quién se apunta? Hoy se necesita un levita. Uno aunque sea. Se busca, aleluya. Se busca, bendito sea el Señor. Alabanza, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Ponte sobre tus pies. Gloria al que vive para siempre.